Todo el mundo en el plató comprendió la verdad tácita si no podían arreglar el aspecto del Stargate. La película estaba acabada antes de llegar al público. El anillo de 22 pies era el centro de todo, no solo como accesorio, sino como promesa de otro mundo. Y cuando no inspiraba asombro, cuando parecía plano y sin vida bajo las luces del estudio, el pánico se apoderó de la producción. Así que en una desesperada apuesta nocturna, repintaron toda la estructura y rezaron para que el cambio fuera suficiente para salvar la película. Pero la pintura era solo el principio del caos. Al supervisor de efectos visuales lo despidieron, lo volvieron a contratar, lo volvieron a despedir, y así hasta que dejó de contar las veces que Roland Emmerich le dijo que recogiera sus cosas y se marchara. Cada despido parecía definitivo, cada regreso improbable. Sin embargo, de alguna manera, trabajando en un garaje con nada más sofisticado que polvo de té helado, un tanque de plexiglás y un taladro eléctrico, ayudó a crear lo que se convertiría en uno de los efectos de portal más icónicos de la historia del cine. Lo que ocurrió en ese espacio improvisado y reducido hizo algo más que resolver un problema de producción: reconfiguró el lenguaje visual de la ciencia ficción. Sin embargo, antes de que eso ocurriera, la película necesitaba una estrella. La ciencia ficción, insistían los ejecutivos, estaba muerta. El público ya no se interesaba por la mitología cósmica ni por las aventuras interestelares. Todos los grandes estudios se negaron, lo que obligó a Emmerich y a su socio productor Dean Devlin a correr un riesgo que pocos cineastas intentan: recaudar por su cuenta la totalidad del presupuesto de $55 millones. Los distribuidores extranjeros desconfiaban. Los inversores se mostraban cautelosos. Y un nombre seguía apareciendo como la clave para desbloquear las ventas mundiales: Kurt Russell. Solo había un problema. Russell seguía diciendo que no. Durante meses nadie entendió por qué. Las ofertas volvieron una y otra vez y cada vez las rechazaba sin dudar. Más tarde se supo que había estado leyendo un primer borrador del guión, una versión tosca, incompleta, y que nunca se pensó que circulara más allá de las mesas de los guionistas. Ese borrador defectuoso había teñido su percepción de todo el proyecto. Para él era un rechazo fácil, pero los productores eran implacables, necesitaban su credibilidad. Sin un protagonista reconocible, la estructura financiera podría venirse abajo. Finalmente alguien puso en sus manos el guión de rodaje correcto. Russell lo leyó esta vez con atención. Cuando terminó, levantó la vista y dijo en voz baja: «Esto no está tan mal». Esa aprobación discreta lo cambió todo. Los productores se apresuraron a ofrecerle $17 millones, una asombrosa parte de los 55 millones de presupuesto. Su participación se convirtió en el ancla que estabilizó toda la empresa. Los inversores ganaron confianza. Los distribuidores se reunieron. Y cuando la película se estrenó en el número 1 el 28,1994 de octubre, ganando $16,6 millones en su primer fin de semana, la apuesta ya no parecía temeraria sino visionaria. Sin embargo, entre bastidores, la coprotagonista de Russell libraba una batalla muy distinta. James Spader no ocultó sus sentimientos. En entrevistas, incluida una con Entertainment Weekly, describió el guión como horrible, y lo dijo sin ironía. Recientemente había aparecido en películas respetadas por la crítica y se encontraba en una extraña encrucijada en su carrera. Necesitaba el sueldo. El material, sin embargo, no le satisfacía creativamente. Extrañamente, la propia maldad del guión le intrigaba. Le fascinaba del modo en que una máquina defectuosa podría fascinar a un ingeniero algo imperfecto que aún podía funcionar si se le presionaba lo suficiente. Aún así, la fascinación no borró la frustración. Spader chocaba a menudo con Emmerich y Devlin por los diálogos. Cuando las líneas le parecían baratas o forzadas, se oponía, exigía revisiones y discutía el tono. Russell, por el contrario, hacía tiempo que había aceptado las realidades prácticas del cine. Entendía el compromiso como parte del trabajo. Mientras Spader luchaba con los estándares artísticos, Russell se centraba en ofrecer una interpretación fiable. La tensión fue en aumento hasta que finalmente estalló. Un día Spader se negó a salir de su caravana e insistió en que se reescribieran las páginas antes de que volviera a ponerse delante de la cámara. La producción se detuvo, y cientos de miembros del equipo se quedaron parados.
Cada minuto de retraso drenaba dinero de un proyecto ya financiado sin las redes de seguridad de los estudios. Emmerich y Devlin cogieron bolígrafos y empezaron a reescribir escenas sobre la marcha, improvisando soluciones solo para retomar el impulso. Entonces Russell perdió la paciencia. Marchó hasta la caravana de Spader y se enfrentó a él directamente. Spader le retó a admitir lo que todo el mundo sabía. «El diálogo es horrible», le dijo. Russell ni se inmutó. «Claro que es horrible», replicó. «Por eso te pagan $1 millón. Si fuera brillante lo harías gratis». Aquel intercambio se convirtió en leyenda. No fue cruel sino pragmático. Russell había adoptado el lado empresarial del cine, mientras que Spader seguía luchando por la pureza artística. Sin embargo, a pesar de la fricción, ambos ofrecieron interpretaciones lo suficientemente sólidas como para que la película recaudara $96,6 millones en todo el mundo, casi 4 veces su coste de producción. La presión financiera acechaba cada etapa del proyecto. Sin el respaldo de un gran estudio, cada contratiempo amenazaba con una catástrofe. La distribución solo se materializó porque Metro-Goldwyn-Mayer tenía un hueco vacío en su calendario de estrenos. Incluso entonces los ejecutivos dudaron de la promesa de Emmerich de terminar la película por $55 millones. Predijeron que los costes se dispararían hasta los $100 millones. Cuando la película finalmente ganó más de $71 millones en el mercado nacional y mucho más en el internacional, el éxito validó el riesgo y sentó las bases de una extensa franquicia que perduraría durante décadas. Sin embargo, pequeños detalles estuvieron a punto de hacer descarrilar ese éxito. La primera versión del Stargate de 22 pies se había pintado de negro mate para acentuar la antigüedad y el misterio. Bajo el duro resplandor de la iluminación de estudio no parecía más que un neumático gigante de Goodyear. Carecía de profundidad de textura y de la sensación de poder ancestral que exigía la historia. Devlin admitió más tarde que parecía barato y pesado más que de otro mundo. Conscientes de que toda la película dependía de que el público creyera en el Stargate, el equipo tomó una arriesgada decisión. Entre un día y otro de rodaje, repintaron toda la estructura de color plateado metálico. La transformación fue inmediata. La luz bailó sobre su superficie. Las antorchas y los focos crearon reflejos cambiantes. Lo que antes parecía inerte, ahora brillaba con una complejidad estratificada, antigua y avanzada a la vez. Aquella precipitada decisión estética se convirtió en la identidad visual definitoria de la franquicia. El anillo plateado con glifos brillantes apareció en carteles, secuelas, adaptaciones televisivas y recreaciones de fans durante décadas. Para albergar su ambición, la producción se trasladó a la inmensa Spruce Goose Dome de Long Beach, construida originalmente para albergar el enorme avión Hércules de Howard Hughes. Después de que el avión se trasladara en 1992, la cúpula, quedó vacía un caparazón cavernoso a la espera de que la imaginación lo llenara. Dentro de esa enorme estructura de aluminio, los equipos construyeron el Comando Stargate, la nave pirámide de Ra y entornos alienígenas enteros. 300 trabajadores trabajaron durante 6 meses construyendo decorados que se extendían por una superficie mayor que 4 campos de fútbol juntos. La escala hizo que la película pareciera mucho más cara de lo que realmente era. En la última semana antes de la entrega, los montadores determinaron que la película requería no solo pequeños ajustes, sino 66 tomas adicionales de efectos visuales. El mandato parecía imposible. El equipo de efectos trabajó durante las noches sin descanso. El artista Mitch Drain confió en un sistema de composición en tiempo real llamado Domino para completar la avalancha de trabajo. En solo 7 días, las 66 tomas estaban terminadas. Contra todo pronóstico, cada una de ellas funcionó según lo previsto, añadiendo espectáculo y cohesión a escenas que antes parecían escasas. Sin embargo, el avance más importante no se produjo en una sofisticada casa de efectos, sino en un garaje. Después de que Emmerich rechazara múltiples intentos de crear la superficie líquida del Stargate y de que despidiera al supervisor de efectos visuales Jeffrey Okun más veces de las que nadie podría recordar. Okun y el director de fotografía David Stamp se retiraron a experimentar en privado.
Prepararon un pequeño tanque de plexiglas, lo llenaron de agua y le añadieron polvo de té helado para darle textura. Con una viga de madera sujeta a un taladro, agitaron la mezcla. Cuando el remolino se asentó, observaron que se formaba un hipnótico patrón en espiral bajo la superficie. Ese remolino se convirtió en la firma visual del portal. Inspirándose en las viejas técnicas de los tanques de mercurio utilizadas antaño para crear efectos de espejo, filmaron la parte inferior del agua en un ángulo inclinado. El resultado parecía extraterrestre dimensional vivo. Luego fueron más allá. Introdujeron un mortero de aire disparado dentro del tanque a 26 libras de presión. La explosión lanzó todo el bloque de agua fuera del contenedor, empapando por completo a Stump. Tras reducir la presión a poco más de 2 libras, finalmente captaron el estallido explosivo hacia afuera, el kawoosh, seguido del vórtice en retirada. Cuando Okun le presentó el material a Emmerich, que esperaba otro rechazo, el director esbozó una sonrisa. «Esto es fantástico», dijo. Años más tarde, cuando el equipo detrás de Stargate SG-1 intentó recrear el efecto para televisión, carecían de las especificaciones de presión originales. En su primera prueba, utilizaron 50 libras de fuerza. El agua brotó en todas direcciones, destruyendo el equipo y empapando el plató. Solo entonces se dieron cuenta de lo frágil que había sido el experimento original, de lo cerca que había estado de fracasar. Al final, la película, que los estudios tacharon de imposible, se convirtió en una piedra de toque cultural. Sobrevivió a malos borradores, choques creativos, pánico presupuestario, despidos, reescrituras, repintados y experimentos de garaje. Y de esas turbulencias surgió un portal que no solo se abrió a otro mundo, sino que abrió la propia ciencia ficción a nuevas posibilidades. Tras más pruebas y errores, finalmente consiguieron el aspecto deseado, eligiendo explosiones de agua prácticas en lugar de CG, y puro, porque querían que el efecto pareciera real. La creación de la secuencia completa de Stargate exigió un trabajo fotograma a fotograma. El equipo rodó líquidos a altas velocidades, a veces a 120 fotogramas por segundo, y luego superpuso los fotogramas a mano. La renderización del viaje a través de la puerta llevó 30 días en los ordenadores disponibles en 1994. Cuando Emmerich vio la versión acabada, la odió tanto que volvió a despedir a Okun. La presión aumentó, los ánimos se caldearon. Okun y el artista, Jeff Williams, acabaron incluso gritando en el tejado antes de reírse y volver al trabajo. Recompusieron los elementos existentes en nuevos espacios de color en lugar de volver a renderizar, y esa versión obtuvo finalmente la aprobación de Emmerich. Los retos continuaron en el plató. Hubo que colocar 2 cámaras en ángulos de espejo perfectos para los actores que atravesaban la puerta. Se utilizaron láseres integrados en el atrezo para marcar el lugar donde se añadiría más tarde el plano de agua. Pero los láseres venían con advertencias sobre daños oculares. Cuando Russell se enteró de que mirarlas podía causar ceguera, se negó a atravesarlas hasta que alguien le demostrara que era seguro. Okun se paró en el rayo durante 5 segundos completos para demostrarle que no le haría daño. Incluso después de eso, Russell siguió manteniendo los ojos cerrados mientras avanzaba. Mientras tanto, el segundo operador de cámara seguía ajustando su configuración cada vez que el equipo miraba hacia otro lado, arruinando los ángulos de espejo, hasta que el director de fotografía finalmente puso fin a la situación. El trabajo en esas tomas de Morph en Stargate se alargó más de lo que nadie esperaba, y poco a poco se convirtió en 9 meses de frustración para el equipo. Se suponía que debían crear solo 5 tomas, pero cada una de ellas se les escapaba de las manos porque nada se comportaba como debía. Al principio confiaron en un nuevo software de morphing pensando que ahorraría tiempo. Durante las primeras pruebas, el programa fallaba tanto que las orejas se separaban de las caras y flotaban por la pantalla. Roland Emmerich observaba las pruebas y repetía que tenía que parecer mecánico, no suave, lo que dificultaba aún más las cosas. Su exigencia llevó al equipo a una extraña idea que llamaron espacio negativo. Querían que los objetos se plegaran en lugares que no deberían existir, y cuanto más lo exploraban, más imposible parecía. Los equipos de control de movimiento tardaban noches enteras en montarse, y solo podían utilizarse para la primera toma de la mañana, antes de volver a desmontarlos.
Al final el equipo renunció a todas las herramientas que había comprado y escribió su propio software desde cero. Incluso hoy, Okun admite que los morphs siguen pareciendo ligeramente erróneos y de alguna manera esa incorrección les da una extraña sensación alienígena que permanece en el espectador. El trabajo sobre el espacio negativo creó su propio laberinto. Okun tenía formación en física, pero esta idea le llevó al límite porque iba en contra de todo lo que entendía. Se esforzó por explicárselo a Emmerich y a los artistas que tenían que darle vida. Intentaban mostrar objetos plegándose en dimensiones que no tenían reglas. Emmerich a menudo se sentaba a ver las demostraciones con un cigarrillo y decía que nunca funcionaría, pero Okun seguía intentando que las matemáticas encajaran con lo que la película necesitaba. Los cascos Morphing ni siquiera eran modelos reales 3D. Eran piezas 2D que necesitaban una composición perfecta fotograma a fotograma. El equipo tuvo que rodar a los actores con los tocados, luego volver a rodarlos sin ellos, y después construir capas que se borraban y se ajustaban a cada cambio de cámara. Nadie había intentado algo así antes de 1994, y la técnica se convirtió en uno de los primeros pasos hacia el estilo de morphing mecánico que hizo destacar a Stargate. Esos cascos de guardia serpiente añadieron un problema completamente nuevo porque los actores no podían ver a través de ellos en absoluto. Los cascos eran de goma pesada moldeada sobre armazones de plástico, y el detallado diseño de serpiente lo cubría todo. No había agujeros para los ojos ni rendijas ocultas, lo que convertía cada escena de acción en un peligro. Los artistas tenían que caminar despacio, memorizar el suelo que pisaban y confiar en el equipo que les guiaba en cada posición. Los fans de Reddit bromearon más tarde sobre los Jaffa que se estrellaban contra las paredes o se despeñaban por los acantilados, y la broma funcionó porque se acercaba a la verdad. Los cascos medían unos 24 centímetros en todas direcciones y aunque se convirtieron en un icono, nunca fueron prácticos. Cuando Stargate SG-1 llegó con un presupuesto mucho menor, la serie evitó cualquier intento de recrear las complejas transformaciones de los cascos de la película, porque habría sido demasiado caro. Los ojos brillantes dentro de esos cascos se debían a un sencillo truco que escondía pilas dentro del traje. Cada casco contenía 2 pilas de 9 voltios pegadas con cinta adhesiva a una madera dentro del casco. Unos cables recorrían la estructura y alimentaban pequeñas luces detrás de los ojos de rubí resinoso. Cuando se encendían, el efecto resultaba orgánico y amenazador sin mostrar ninguna tecnología visible. En el interior de los cascos había nombres de actores escritos a mano junto con números para su seguimiento. Más tarde algunas réplicas utilizaron pilas de reloj pegadas a LED, lo que demostró lo básico de la idea. Los cascos acabaron vendiéndose en subastas por miles de dólares, en parte por su artesanía y en parte porque transmitían una sensación real de peso y amenaza. Los ojos brillantes destacaban tanto que los cosplayers siguen copiando el diseño hoy en día. Como los actores no podían ver todas las escenas de lucha, tenían que coreografiarse con precisión militar. Los especialistas aprendían las rutinas con los cascos puestos y las ejecutaban a ciegas cuando empezaba el rodaje. Los miembros del equipo tenían que colocarlos en su sitio y susurrarles instrucciones entre toma y toma. Los espectadores pueden darse cuenta una vez que conocen la verdad y ven el cuidado con el que los Jaffa atraviesan el caos que les rodea. Los fans bromearon más tarde diciendo que un Jaffa pondría un casco ante el peligro, esperaría lo mejor y dispararía a ciegas. En el lore se decía que los cascos tenían pantallas nanotecnológicas que se plegaban en el espacio negativo, pero la serie rara vez lo mostraba debido al coste. Al ver la escena de la batalla con Kurt Russell, el reto se hace evidente porque los guardias se mueven como hombres que saben que un paso en falso podría hacerles caer. Entonces, la cámara se desplaza a la historia de Jay Davidson, que nunca intentó ser actor en primer lugar. Era asistente de moda en Londres, cuando alguien le vio en una fiesta en 1991 mientras estaba borracho y se reía. Trabajó con diseñadores que confeccionaron el vestido de novia de la princesa Diana y no tenía planes de actuar hasta que Neil Jordan le dio un papel en The Crying Game sin siquiera pedirle una audición. Su interpretación en 1992 le valió una nominación al Oscar y llegó a la ceremonia de los 1993 con pantalones de montar y botas hasta los muslos porque seguía su propio estilo.
Incluso después de toda esa atención dijo que odiaba la fama repentina y que nunca quiso ser conocido por actuar. Ya estaba planeando volver a la moda antes incluso de que se asentara su nominación. En el momento en que los productores de Stargate se acercaron a él en 1993, quiso negarse sin herir los sentimientos de nadie. Eligió una solución sencilla. Pidió $1 millón pensando que la cifra era tan escandalosa que se marcharían. En lugar de eso, aceptaron en el acto. De repente tuvo que hacer una película que nunca quiso. Ese único sueldo acabó definiendo su patrimonio neto durante años. Tras rodar en 1994, se alejó y volvió a la moda casi de inmediato. No se comprometió del todo hasta que vio los trajes que Joseph Poro creó para Ra. Tenían capas de terciopelo lamé cuero y piezas de fibra de vidrio con formas de símbolos egipcios. Una túnica usaba lamé morado turquesa y dorado con paneles plisados que brillaban bajo la luz. La capa se extendía tras él con enormes paneles de madera y metal tallados con cobras compuestas. Solo el tocado llevaba lapislázuli en la frente y colgantes de resina roja engarzados en barras de cobre. El esmero puesto en estos diseños hizo que por fin el papel cobrara sentido para alguien que valoraba la artesanía más que los focos. Sus elecciones personales aportaron nuevos temas al conjunto. Se negó a quitarse los piercings de los pezones durante las escenas sin camiseta, por lo que hubo que ajustar el vestuario para ocultarlos. Los ángulos de la cámara cambiaron, la iluminación cambió, y el equipo de Poro siguió dando forma a las piezas de vestuario para cubrir los pequeños detalles que seguían saliendo a la luz. Entonces, las cosas dieron un giro extraño cuando el ayudante de Davidson desapareció el segundo día de rodaje con su teléfono, su dinero en efectivo y su metadona. Entró en pánico y la producción sintió el peso de su estrés durante días. Roland Emmerich dijo más tarde que podría escribir un libro entero sobre lo que tuvieron que pasar mientras trabajaban con él. A medida que el rodaje continuaba, Davidson tenía problemas para pronunciar las líneas debido a sus problemas con las sustancias. Le dieron tarjetas gigantes con grafías fonéticas, pero aún así le costaba leerlas. Devlin recordó que Davidson no era lo que imaginaban cuando escribieron el papel. El público de las pruebas reaccionó mal, y se preguntó por qué Kurt Russell no se limitaba a machacar al personaje. Eso empujó a los cineastas de nuevo a la sala de montaje. Añadieron un brillo ardiente a los ojos de Ra, cambiaron la voz y revelaron un parásito alienígena dentro de su cuerpo. Remodelaron todo el personaje para convertirlo en el último superviviente de una raza alienígena moribunda. Cuando Devlin se reunió con Davidson antes del estreno para explicarle los cambios, lo encontró sobrio y aliviado de que no lo hubieran eliminado. Davidson le dijo que lo habían salvado pues creía que había arruinado la película. Las ediciones levantaron los resultados de las pruebas y ayudaron a Stargate a evitar el desastre al tiempo que plantaron las semillas para el futuro de la franquicia. Originalmente se suponía que Ra nunca sería un alienígena. Devlin explicó que se suponía que era un humano que servía a los verdaderos alienígenas. La extraña presencia de Davidson lo cambió todo. En lugar de volver a rodar, aceptaron la rareza e inventaron la idea de un parásito alienígena que controla a un huésped humano. Esta decisión dio lugar más tarde a toda la mitología de los Goa'uld. La voz en la película final tampoco era la de Davidson. Su tono natural carecía de la fuerza necesaria, así que el equipo reconstruyó cada línea utilizando cambios de tono, pistas superpuestas y efectos de eco. La música del compositor David Arnold envolvió la nueva voz hasta que el personaje se sintió antiguo y divino. El público de prueba seguía teniendo dificultades para entender la historia, así que el equipo añadió subtítulos para explicar las líneas clave. Añadieron diálogos alienígenas más claros y nuevos planos que revelaban la verdadera forma de Ra segundos antes de su destrucción. Estos pequeños retoques lo cambiaron todo. De repente la historia encajó y el público respondió. La película salió de los problemas y se asentó en un éxito inesperado. Los trajes de Poro guiaron la forma final del personaje de una manera que nadie vio venir. Cuando los cineastas vieron a Davidson con el traje completo sobresaliendo bajo el enorme tocado con ojos brillantes y capas de tela resplandeciente, comprendieron que nunca podría ser un villano humano más. El diseño le hacía parecer una imponente deidad
y eso les empujó aún más hacia la identidad alienígena que dio forma a la franquicia. Yuma y Buttercup Valley se convirtieron en otro mundo una vez que la tripulación llegó al calor veraniego de 1993. El desierto ya había seguido los pasos de La Guerra de las Galaxias y En busca del Arca Perdida, pero los cineastas aún querían ir más allá. Cada vez que el equipo terminaba una toma, acudía un equipo con cepillos y rastrillos para borrar las huellas y que el lugar permaneciera intacto. El mes de julio se eligió a propósito porque mantenía alejados a los turistas y a los buggies de las dunas. Les daba silencio. Les daba espacio para soñar un planeta entero. Y cuando necesitaban enormes criaturas alienígenas caminando por la arena, colgaban enormes armazones protésicos sobre los caballos para que parecieran algo imposible. La transformación fue tan convincente que tras el estreno de la película, otros cineastas empezaron a llamar para preguntar dónde estaba ese extraño lugar, porque querían que toda su película tuviera ese aspecto. Pero toda esa belleza tenía un coste, el calor era despiadado. Las temperaturas se dispararon por encima de los 120 grados Fahrenheit y se negaban a bajar. Las botellas de agua de plástico se derretían si alguien las olvidaba bajo el sol. Los miembros de la tripulación enterraban sus bebidas en la arena para enfriarlas. Las cámaras se atascaban por sobrecalentamiento, la película se deformaba y la gente caía al suelo por agotamiento debido al calor casi todos los días, y los paramédicos se quedaron cerca porque sabían que seguiría ocurriendo. Los actores que iban dentro de los cascos de la Guardia Horace sufrieron lo peor ya que apenas había aire en el interior. Las luces de los disfraces hacían aún más calor, apenas podían respirar. Así que el horario cambiaba constantemente entre el primer toque del alba y la última hora antes de la noche, cuando el calor bajaba de mortal a simplemente insoportable. Incluso las cámaras necesitaban sistemas especiales de refrigeración para mantenerse vivas el tiempo suficiente para capturar imágenes. Sin embargo, la película necesitaba público y el presupuesto no daba para cientos de extras deambulando por el fondo. Así que al equipo se le ocurrió algo sencillo y extrañamente ingenioso. Construyeron figuras de palo, las envolvieron en túnicas de tela y las colocaron muy por detrás de los actores. Parecían aldeanos y trabajadores de pie en la distancia. Se ahorraron miles de dólares sin que nadie se diera cuenta en las tomas finales. Luego, cuando la historia llegó a la batalla final, trajeron a unos 1.200 extras reales que tuvieron que correr arriba y abajo por las dunas cubiertos con pesadas túnicas bajo el sol de Arizona. Mezclaron personas reales en la parte delantera, figuras de palo en la trasera e imágenes adicionales rodadas en pantalla verde alrededor de fuegos de cocina para rellenar el mundo alienígena. Todo se combinó hasta que la multitud pareció enorme sin que la producción gastara dinero que no tenía. El equipo también aprendió a perseguir la luz. Miraban el reloj todas las tardes, porque la hora dorada convertía el desierto en algo mágico. Las ruinas resplandecían, la arena se suavizaba. Esa luz suave se convirtió en uno de los puntos fuertes de la película, y el director de fotografía trabajó en estrecha colaboración con el equipo para captar toda la luz posible en esos breves minutos. Incluso construyeron versiones en miniatura de las torres de la ciudad y las rodaron en pantalla azul allí mismo en el desierto, para que la luz del sol en las maquetas coincidiera con las estructuras reales. Esa atención a la luz hacía que el mundo pareciese completo y ayudaba a distinguir ávidos de todos los demás planetas desérticos que el público había visto. Las miniaturas y las pinturas mates soportaban gran parte del trabajo pesado. La nave espacial piramidal se construyó como un detallado modelo a escala tallado con diminutos jeroglíficos. Se rodó por separado y se compuso en las escenas del desierto. Luego todo cambió cuando el estudio volvió a rodar la película y de repente decidió que quería 66 nuevos planos de efectos visuales. Dieron al equipo una semana. Debería haber sido imposible, pero el supervisor de efectos visuales, Jeffrey Okun, encontró a un artista que poseía un sistema, dominó una máquina poco común que permitía componer en tiempo real. En lugar de esperar horas a que se renderizara cada capa, el artista podía verlo todo al instante y ajustarlo sobre la marcha. Trabajando sin parar, terminó las 66 tomas en 7 días.
La combinación de torres prácticas construidas en el desierto y edificios en miniatura rodados en pantalla azul creó una ciudad sin fisuras. A Roland Emmerich no le gustaban los efectos digitales al principio, pero una vez que vio una prueba en la que las balas se congelaban en el aire, se dio cuenta de que el trabajo en miniatura tenía límites y que los trucos digitales podían abrir puertas que no había esperado. La propia historia de Okun durante la película se convirtió en una leyenda. Emmerich le despidió más de una vez, a veces enfadado, a veces de forma casual, pero cada vez que Okun entregaba algo impresionante el director actuaba como si el despido nunca hubiera ocurrido. El momento más famoso se produjo cuando el equipo de Okun probó el efecto de la puerta acuática. No paraban de ajustar la presión del aire en un tanque de agua intentando conseguir la ondulación adecuada, y finalmente descubrieron que 2,1 libras por pulgada cuadrada daban el aspecto perfecto. Okun se acercó a Emmerich y le dijo que sabía que estaba despedido pero que el director debía ver esto de todos modos. Cuando Emmerich lo vio, cambió repentinamente de tono e insistió en que nunca había despedido a nadie porque el efecto era extraordinario. La relación de trabajo era caótica, pero produjo resultados que forjaron la identidad de la película. Incluso los fines de semana, Okun seguía recibiendo llamadas para nuevas ideas. Puede que le despidieran sobre el papel, pero la película seguía necesitándole. Emmerich odiaba los ordenadores, pero seguía buscando efectos que solo los ordenadores podían manejar. Después de que la prueba de la bala le impresionara, empezó a revisar todos los experimentos digitales que habían hecho. De repente se entusiasmó con las posibilidades digitales. Las llamadas se hicieron constantes. Las ideas rebotaron de un lado a otro, y a pesar de la confusión que rodeaba el empleo de Okun, los efectos siguieron mejorando. Mientras todo esto sucedía, surgió otra crisis en la postproducción. Tras el nuevo montaje, los editores exigieron esas 66 nuevas tomas y el equipo tenía una sola semana para terminarlas. Mezclaron pirámides en miniatura, cielos pintados en mate, explosiones y capas digitales que requerían una precisión increíble. Terminarlas significaba salvar la película, y el sistema dominó se convirtió en la única razón por la que el programa sobrevivió. La herramienta no duró mucho en la industria, pero para este frágil momento fue la máquina que mantuvo unida toda la película. El equipo de efectos visuales trabajó íntegramente en la era fotoquímica cuando todo aún tocaba película real. Utilizaban cámaras Panavision de 30 y 50 y material de archivo Kodak. No existían los modernos conductos digitales, ni la reproducción instantánea, ni la gradación del color que hacen los cineastas hoy en día. El efecto de la puerta de agua procedía de un tanque de agua real y cañones de aire. Lo rodaron a 120 fotogramas por segundo. La secuencia del agujero de gusano de Stargate necesitó 30 días completos para renderizarse en ordenadores antiguos. Solo podían mostrar fotogramas fijos y diagramas hemíricos mientras la máquina trabajaba. Los laboratorios se encargaban de la sincronización del color, las impresoras ópticas mezclaban las capas de película y varias empresas de animación trabajaban fotograma a fotograma. Construyeron miniaturas, sustituyeron cielos, pintaron fondos mate y lo combinaron todo sin apenas herramientas digitales para guiarse. Lo que consiguieron con esos límites sigue impresionando a la gente décadas después. Y mientras el equipo de efectos seguía adelante, el diseñador de vestuario Joseph A. Porro construyó algunos de los trajes más complejos jamás utilizados en una película de ciencia ficción. El traje de Ra tenía 5 piezas separadas y requirió un equipo para montarlo. Había una túnica de terciopelo en púrpura y turquesa, con paneles de lamé multicolor. Un chaleco de cuero tallado con símbolos egipcios, un enorme sotocasco terminado en madera, y paneles de metal decorados con cobras compuestas, un tocado de fibra de vidrio grabado en oro y engastado con piedras de lapislázuli y ojo de tigre. La producción también fabricó más de 600 armas para los extras. Algunas se moldearon con resina transparente para que parecieran de obsidiana, y se tardó semanas en terminarlas. Todo esto se hizo con un presupuesto de producción de $55 millones, y la película ganó más tarde más de $196 millones en todo el mundo. Jay Davidson, que interpretó a Ra, entró en el proyecto bajo su propio foco.
Pidió $1.000.000 para aceptar el papel y de hecho lo consiguió. Esa parte está comprobada, pero el trabajo en sí era difícil. Le costaba decir sus líneas. Los directores consideraron que la actuación era diferente de lo que habían imaginado. Davidson confesó más tarde que la fama le desagradaba por completo. En Internet circulan historias sobre rabietas y peleas, pero carecen de pruebas sólidas por parte del equipo de producción. Lo que sí está documentado es la lucha con la actuación y el pago que recibió. La práctica armadura que llevaban los guardias de Horace se convirtió en una fuente de dolor para los actores. Los ojos brillantes procedían de auténticas bombillas ocultas en su interior, alimentadas por baterías, y los cascos casi no tenían ventilación. Instalarlos podía llevar 6 horas. Una vez que los actores estaban dentro, quitarlos no era fácil. Cada pausa para ir al baño se convertía en un gran problema. El calor en el interior de los cascos se sumó a las temperaturas del desierto en el exterior, por lo que algunos artistas estuvieron a punto de desmayarse. Se llamó a los equipos médicos en más de una ocasión. Los extras, que llevaban pesadas túnicas para la batalla final, corrieron por las dunas bajo un calor abrasador. Los trajes de las criaturas con bigote eran demasiado pesados para que los caballos se movieran con naturalidad, así que el equipo construyó en su lugar versiones en miniatura para perros. A pesar de todas las dificultades, el aspecto de Ra se convirtió en el elemento visual más memorable de la película. Los cascos Morphing surgieron de un ingenioso truco. Filmaron a los actores sin tocados y luego con ellos, y mezclaron las tomas utilizando segmentos de transición que coincidían con el movimiento de la cámara. Un equipo de unas 40 personas escribió su propio software para llevarlo a cabo. Combinado con las detalladas telas de poro, los discos de oro, los jeroglíficos y los tocados engastados con piedras, Ra se transformó en algo icónico que portaba la identidad de la película.